Hola, buenos días. Voy a grabar la explicación de los tipos de fallos que se producen en una cache, ¿vale? Que son de carácter obligatorio, de capacidad y de conflicto, ¿vale? Y simultáneamente voy a resolver un ejercicio del tema 4 de Casio, en particular el apartado 7. Bueno, primero voy a hablar de los tipos de fallos que se producen en cache. Un fallo es que se va a buscar una instrucción o un dato en memoria y el bloque al que pertenece esa instrucción o ese dato no está en la cache, ¿vale? Entonces hay varios motivos por los cuales ese dato o esa instrucción no está, ¿vale? La primera causa, ¿vale? Primera, pero no por importancia, sino por el número de orden, es porque ese bloque nunca ha sido referenciado previamente. Es decir, estamos buscando una instrucción por primera vez o un dato por primera vez. Ese tipo de datos se llama obligatorios, ¿vale? Lo vamos a poner aquí. Es el primer tipo de fallos que se producen. Un bloque nunca ha estado previamente en la cache, pero las caches son finitas en tamaño, es decir, no hay capacidad para todos los bloques y que se referencien en una aplicación o en un conjunto de aplicaciones. Entonces, eh, debido a esa capacidad finita, bueno, pues se van a producir fallos debido a que un bloque que ya estuvo en cache ha sido desalojado de la cache y vuelve a ser referenciado. ¿Por qué fue desalojado? Pues porque no cabía, ¿vale? Entonces, ese segundo fallo que se produce en un acceso a un determinado bloque es un fallo que se podría llamar de capacidad, ¿vale? En principio, una cache bien diseñada, un diseño perfecto, solo tendría dos tipos de fallo. Obligatorio, porque nunca ha estado un bloque, y de capacidad porque no caben todos, ha sido desalojado y ha sido vuelto a referenciar, siendo el segundo fallo o sucesivos fallos de capacidad. Normalmente en una aplicación hay muy pocos fallos obligatorios y una gran cantidad de fallos de capacidad, porque bueno, los bloques se referencian miles o millones de veces. Pero hay un tipo de cache que son las cache de asignación directa y las cache asociativas por conjunto, en los que se produce un tercer tipo de fallo, que es de conflicto. Puede ocurrir que la cache esté relativamente vacía, pero a lo mejor dos bloques pertenecen a la misma clase de congruencia, es decir, dos bloques tienen asignado el mismo bloque en cache o el mismo conjunto de cache y el resto de la cache podría estar con un uso relativamente bajo. Ese tipo de fallos se producen, se llaman de conflicto. Por ejemplo, eh, si el bloque 23 y el 123 le corresponde el lugar 23 de la cache, se está produciendo un conflicto y a lo mejor el bloque 24 y el 25 estaba relativamente vacío, ¿vale? Por tanto, en una cache de asignación directa o asociativa por conjuntos tenemos un tercer tipo de fallos que son de conflicto. Y este tipo de fallos solo se producen en las caches de asignación directa o asociativa por conjuntos. Sí que tenemos tres tipos de fallos. Es fácil o es relativamente fácil calcular, hacer una estimación estadística de cuáles son los fallos obligatorios, cuáles son los de capacidad y cuáles son los de conflicto. En primer caso sería el suponer, imaginaros que yo tengo que saber cuántos fallos obligatorios de capacidad y conflicto hay en una cache infinita. Se imagino que tengo una cache inmensamente grande. Me da igual si sea de asignación directa, asociativo o asociativo por conjunto, porque esa cache infinita no va a tener fallos de capacidad.
¿Por qué? Pues porque caben todos los bloques, ¿vale? Independientemente de que sea de asignación directa. ¿Por qué? Porque si fuera asignación directa y el reparto de los bloques es cíclico, pero como la cache es infinita, cíclicamente a ningún bloque le correspondería el mismo lugar en la cache. Así que una cache infinita solo puede tener un tipo de fallo, que es obligatorio, porque cualquier bloque que se referencie por primera vez tiene que pasar por esa cache, aunque sea infinita. Así que una cache infinita solo tiene fallos obligatorios. Vamos a suponer una cache que no sea infinita, que sea finita, pero esté bien diseñada, no tiene fallos de conflicto, es decir, es una cache en la que siempre se desalojan los bloques que van a ser menos referenciados en el futuro, ¿vale? Esa cache no existe, una cache perfecta, pero la cache asociativa es una cache, por ejemplo, con LRU, es una cache que se considera que no hay conflictos, no hay problema de conflictos, de dos bloques que tengan asignado el mismo lugar, ¿vale? En este tipo de caches habría dos tipos de fallos, obligatorio y de capacidad. No existen conflictos porque están bien diseñadas, pero luego tenemos el tercer tipo que es la cache. Le vamos a llamar la cache normal, una de asignación directa, asociativa por conjunto o incluso una cache asociativa, pero con una mala política de desalojo, ¿vale? Ese tipo de fallos tiene tres tipos, perdón, ese tipo de catch tiene tres tipos de fallos. Son los que hemos comentado arriba, los obligatorios, los de capacidad y los, podríamos decir, debido a un mal diseño. En este caso, los más normales que sean conflictos debido a que dos bloques les toca el mismo lugar y el resto de la cacha está en desuso, ¿vale? Bien, esta sería un poco la situación. Voy a ver ahora el ejercicio, este de aquí. Dice, entre datos e instrucciones, una aplicación contiene 2300 bloques entre instrucciones y datos y todos son referenciados al menos una vez, ¿vale? Eh, Estos son el programa o pues tiene a lo mejor 1000 bloques de instrucciones y 1300 bloques de datos. Eso es lo de menos, ¿vale? En cualquier caso, cada vez que yo accedo a un bloque, pues, si no está en cache, hay que llevarlo a cache. Y alguna vez cualquiera de esos 2300 bloques pasa por la cache, ¿vale? Al menos una vez, que eso lo dice el enunciado. Eso ya me está diciendo que esa cache tiene 2300 fallos obligatorios. Es una forma indirecta de decirme el ejercicio el número de fallos obligatorios. ¿Vale? Bien, antes de pasar a ver los tipos de fallos, vamos a hacer un pequeño ejercicio que no está relacionado con la característica de los fallos y es, bueno, no, está un poquito mezclado. Se trata de un ejercicio de rendimiento. Se trata de calcular la aceleración obtenida en esta catch si tiene un total de 23.300 fallos. ¿Vale? Tiene 23.300 fallos en total. ¿Vale? Y sí, voy a hacer el ejercicio de rendimiento. Dice, ¿cuál es la aceleración obtenida respecto a un sistema en el que no existe la cache? ¿Vale? Es decir, el tiempo de acceso a memoria es de 20 nanosegundos. Así que sabemos lo lento que sería el computador si no tiene cache y nos preguntan cuál sería el tiempo si tiene cache. ¿Vale? Bueno, pues vamos a resolver el ejercicio. Dice, eh, el tiempo de acierto a catch es un nanosegundo.
¿vale? La catch es de asignación directa y tiene 20 nanosegundos de penalización por fallo. Por tanto, el tiempo medio de acceso a memoria sería en promedio, cuánto tardo en acceder a un dato cuando hay catch, sería 1 tiempo de acierto más el porcentaje de fallos por la penalización por fallo. Voy a ponerlo de esta forma. ¿Vale? Y voy a desarrollar. Venga, porcentaje de fallo. Dice que tiene, todavía no estamos haciendo categorización de fallos, dice que tiene 23.300 fallos, así que lo que vamos a calcular es el porcentaje de fallos usando simplemente la calculadora. Hay 1.000.000 accesos a memoria, así que 23.300 dividido entre 1.000.000 de accesos a memoria, ¿sí? Significa que el 0,0233 o el 2,33% de accesos, el 2,33% de accesos son fallos. Y en esos casos, la penalización por fallos sería de 20. Así que si esto lo multiplicamos, bueno, he cerrado la calculadora, sería 1,466, sería el tiempo medio de acceso a memoria. No sé si viene unidad, si no pongo nanosegundos. Este sería el tiempo de acceso a la memoria en promedio. A veces tarda 1, a veces tarda 21. ¿Vale? Un 2,33% de las veces tarda 21. Y el promedio, la media ponderada, me daría 1,466. Te preguntan no realmente cuál es el tiempo medio de acceso, sino la aceleración. La aceleración en cualquier sistema en el que se aplique una mejora, siempre es el tiempo antes de la mejora dividido entre el tiempo después de la mejora. ¿Vale? Es decir, antes iba más lento, ahora va más rápido. Así que antes tardaba mucho, ahora tardo poco. Y si antes tardaba 10 y ahora tardo 5, pues mi aceleración es 2. Voy el doble de rápido. Bueno, pues ¿cuál sería el tiempo antes de la mejora en un sistema en el que cada vez que yo accedo a memoria tardo 20? Pues en este caso serían 20 millones. No hace falta que ponga el tiempo de todas las instrucciones. Pongo el de una en promedio y me diría que ese sería el tiempo antes de la mejora, mientras que el tiempo después de la mejora sería 1,466. Así que la aceleración sería 20 dividido entre 1,466. ¿Vale? Me he equivocado a la hora de poner la coma, pero sería 13,643 redondeando. ¿Vale? Esta sería la primera respuesta. Bueno, aquí vemos, bueno, si coincide con lo que aparece aquí. Dice, se mejora aún más el sistema implementando una catch del mismo tamaño, pero completamente asociativa. ¿Vale? Esta catch que nos proponen inicialmente de asignación directa es una catch que al ser de asignación directa tiene tres tipos de fallos: de obligatorio, de capacidad y de conflicto. Obligatorio y de capacidad, porque sí, porque no es infinita, y de conflicto porque no está bien diseñada, en este caso, o bueno, no que esté bien diseñada, sino que no es la que tiene mejor rendimiento. Así que la que tiene mejor índice de fallos. Así que vamos a ver cuáles son los tipos de fallo que hay. Ya sabemos que de los 23.300 fallos que hay, 2.300 son obligatorios.
O sea, tenemos 23.300 fallos y sabemos que 2.300 son obligatorios. Luego, es obvio que el resto, en esta catch imperfecta, 21.000 fallos son de capacidad y conflicto. Pero claro, la pregunta es cuántos son de capacidad y cuántos son de conflicto. Pero aquí nos dan una pista y dice que se mejora aún más el sistema implementando una catch, la misma catch, pero completamente asociativa. Consideramos que una catch completamente asociativa tiene una ventaja y es que no tiene fallos de conflicto. Esa es la razón por la cual tiene mejor rendimiento, no rendimiento, insisto, es la que tiene menor índice de fallos. Efectivamente, miramos aquí en los números y dice, oye, pues sí, hemos mejorado. Antes teníamos 23.300 fallos y ahora tenemos 15.400. Realmente hay una pista aquí y es que antes sabíamos que de 23.300 fallos, 2.300 son obligatorios y 21.000 son de capacidad y conflicto. Pero si esta catch es asociativa, solo tiene fallos de capacidad y de conflicto. ¿Vale? Es decir, de esos 15.400 fallos, sabemos que 2.300 son obligatorios. eh, me, eh, ahí me he equivocado. ¿Decirlo? Y el resto que son, pues es que este tipo de catch ya no tiene conflicto, así que son de capacidad, lo cual significa que la catch tiene 2012, 13.100 fallos de capacidad. Es decir, que la catch casi perfecta, completamente asociativa, tiene 2.300 fallos obligatorios y el resto solo pueden ser de capacidad. Así que serían 3.100 de capacidad. Pero cuando esa catch la hacemos imperfecta, le añadimos la diferencia que hay entre esto y esto son los fallos de conflicto. ¿Vale? Es decir, o la diferencia entre esto y esto, que son 6.900, son los fallos de conflicto. Ah, perdón, son 7.900 fallos, que la diferencia entre esto y esto, o la diferencia entre esto y esto. Así que serían 7.900 fallos. Y a la pregunta del ejercicio, respecto al total de acceso a memoria, ve el porcentaje de fallos obligatorios. Es decir, habría que dividir 2.300 entre 1.000.000, ¿vale? Y multiplicarlo por 100 porque es porcentaje. Pues 2.300 dividido entre 1.000.000 y por 100, ¿vale? 0,23 es el porcentaje de fallos obligatorios. Vemos que es una cantidad muy pequeña, ¿vale? Luego me preguntan también, es la resolución a este apartado, luego me preguntan el porcentaje de fallos de capacidad y se hace el mismo ejercicio con, en vez de con 13.000, con 2.300, con 13.100. Y eso me da el 1,31. Y finalmente, los 7.900 fallos de conflicto serían la resolución al tercero de los apartados.
0,79. ¿Vale? Tengo además una aplicación, lo voy a poner aquí. Esta aplicación es una calculadora de tipos de fallo en la cual, bueno, pues indicas un número de referencias de memoria, en este caso he puesto 1.000.000. Aquí pondría el número de fallos totales, ¿vale? Imaginaos que pongo aquí 23.300 fallos totales. La cache infinita tiene 2.300 fallos. La cache completamente asociativa tiene 15.400 fallos. Y eso me diría que, bueno, pues que fallos obligatorios son 2.300, fallos de capacidad serían 13.100, ¿vale? Aquí al poner el ratón encima explica esto. Y los fallos de conflicto serían 7.900. Este sería un diagrama de los tipos de fallos que se producen respecto al total, ¿vale? Este ejercicio no son datos realistas, ¿vale? Por eso he puesto aquí algo que sí considero que son datos realistas, ¿vale? Están obtenidos de una simulación que se hizo con un benchmark, ¿vale? Estos datos están aquí en estas tablas. ¿No? Fijaros que se hizo una simulación con un número elevadísimo de acceso a memoria, eh, con distintos tipos de cache, ¿vale? Y esos resultados reales, pues extrapolados al diagrama, vemos que, por ejemplo, una cache, en este caso he elegido una cache unificada de pequeño tamaño, voy a poner 3264 kilobytes, un poquito más decente, de asignación directa, aquí vemos primero que el porcentaje de fallo obligatorio es ínfimo, ¿vale? Que el número de fallos de conflicto es bastante grande porque es una cache directa, mientras que a medida que aumenta la asociativa por conjuntos de muchas vías o completamente asociativas, desaparecen los fallos de conflicto, ¿vale? Están datos reales, aquí estarían los números correspondientes y las gráficas que resultan de cada uno de estos tipos de fallos, ¿vale? Esta, esta simulación que se hace en este apartado está obtenida a partir de esta tabla, que con la ayuda de ChatGPT lo he podido pasar fácilmente a la aplicación. Bueno, muchas gracias.